Eh, ¿Qué les parece si me meto con el recorrido del texto de Morín? Tienen todo el texto de Morín. Si tienen la oportunidad, yo les sugeriría que lo lean. Es muy esclarecedor y les va a servir para muchas otras materias. Además, que es un texto que aborda específicamente la educación. Entonces, le va a contribuir muchísimo al campo profesional que ustedes trabajan o han elegido formarse profesionalmente. Mientras yo voy explicando, voy a tener el chat abierto, cosa que si les van surgiendo preguntas, me las vayan haciendo. Ahí veo que Valentina tiene el video prendido. Sugiero que lo desconectes para mejorar el audio. Cuanto menos datos utilizamos, mejor escuchamos. Jackie también. Jero, Yamile. Bien. Sobre el texto de Morín, me voy a detener en esta parte. Me gustaría tanto seguir con mi educación puramente humana si fuésemos capaces de comprender la coherencia de todo. Pero ¿acaso el comienzo y el fin de cualquier ciencia no están rodeados de oscuridad? ¿O tengo que usar todas estas facultades, estas fuerzas, esta vida, la única que tenemos, para conocer tal especie de insecto, para clasificar tal planta en la serie de las reinas, para aprender a hacer un documento compartido, para aprender didáctica de la matemática, para profundizar didáctica de la tecnología? Mi educación puramente humana. Eso nos plantea la posibilidad de que haya otros tipos de educaciones. La educación, ese es un campo problemático. Por eso en el prólogo él va a plantear una distinción entre la enseñanza y educación. Dice que es arte o acción de transmitir a un alumno conocimientos de manera que los comprenda y los asimile. Tiene un sentido más restrictivo, porque es solo de orden cognitivo. Es decir, que la enseñanza tiene que ver con la cognición, ¿sí? Tiene que ver con que vos comprendas o asimiles qué es la ley de gravedad, de qué se tratan las sumas, por qué se escribe de tal o cual manera. Y cuando refiere a la educación, ¿sí? Él dice, puesta en práctica de los medios necesarios para la formación y el desarrollo de un ser humano. Punto y coma, esos mismos medios. En realidad, él está diciendo que cuando nosotros educamos, ponemos en práctica lo que haga falta para darle forma a un ser humano. Advierte esta versión de modelado que tiene y de conformación del ser humano. Y esta distinción es importante porque a nosotros nos va a permitir pensar entre la didáctica y la pedagogía, principalmente sobre la pedagogía, que la cátedra tiene la intención, a partir de su título, de trabajar la formación de seres humanos y su articulación con las tecnologías de la información y la comunicación. Por eso la materia, que muchos deben haber llegado con la idea de que iban a aprender a usar la computadora, en realidad no es el sentido de la materia. El sentido de la materia es pensar en este contexto actual de proliferación de las tecnologías de la información y la comunicación, qué tipo de humanos se están creando, cómo está tomando forma la humanidad. Para llevarlo al aula o a la vida cotidiana, les podría decir que nadie va a adherir al conductismo para educar a un niño. Mayormente vamos a hablar, vamos a ser constructivistas, otras teorías, pero conductistas, si yo les pregunto, nadie va a querer ser. Salvo que cuando salen con sus sobrinos o en algunos momentos y ellos se portan mal, le decimos, bájate de ahí porque te reviento.
te la doy, si haces, me saco la chancleta y te la doy. En ese momento nos volvimos conductistas, vivimos rehabilitándonos. Es decir, nuestros actos ponen en evidencia la forma de humano que estamos considerando. Es decir, no te voy a tratar mal, salvo en tales o cuales momentos. Cuando no entiende y le pasa un castañazo por la cabeza, le estoy diciendo, un ser humano en algunos momentos puede darle un pequeño correctivo a otro ser humano. Le decimos no a la violencia, pero en algunas ocasiones aparece física o verbalmente. Por eso, la intención principal es reconocer que en nuestros actos de relación estamos dando forma a la humanidad. Por eso, el prólogo de Morín busca focalizar sobre esa mirada. Y ahora para ustedes, nuestra universidad actual forma en todo el mundo una proporción demasiado grande de especialistas en disciplinas predeterminadas y por esto artificialmente limitadas, en tanto que una gran parte de las actividades sociales, ahora podría decir la economía también, como el mismo desarrollo de la ciencia, necesita hombres capaces tanto de mantener un punto de vista más amplio como de centrarse profundamente en los problemas y progresos nuevos que transgreden las fronteras históricas de las disciplinas. Y él empieza con ese epígrafe, los desafíos. ¿Y qué va a pensar acá? Lo que venimos haciendo con el conocimiento. Cómo hemos fragmentado el conocimiento. Este capítulo se conecta con el anexo 2 que tienen también para leer. Recuerden, prólogo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 8 y anexo 2. El anexo 2 se llama la interpluritransdisciplinariedad. Voy a intentar ampliar el texto. Igual todos tienen el texto de Morín, así que lo podrían también seguir allí. El autor empieza a plantear la versión de las lecturas acerca de las disciplinas y las separaciones que hacemos de las disciplinas. Existe una falta de adecuación cada vez más amplia, profunda y grave entre nuestros saberes disociados, parcelados, compartimentados entre disciplinas. Piensen ustedes que tienen didáctica de la lengua por un lado, didáctica de la matemática por el otro, didáctica de la tecnología por el otro, didáctica de las ciencias sociales, pero ninguna de esas disciplinas es aislada. Es decir, en matemática le agarramos a los y decimos, escriban, un obrero realiza una pared. Es decir, mientras estamos trabajando y queriendo pensar en matemática, también estamos usando lengua. Y así una serie de ejemplos más. Entonces, la visión de centrarse en una sola disciplina vuelve invisible, como plantea ahí, los conjuntos complejos, es decir, las relaciones de aquellos fenómenos que se tejen juntos, las interacciones y retroacciones entre las partes y el todo, las entidades multidimensionales y por ende los problemas esenciales, es decir, aquellos problemas nodales en relación al pensamiento de la construcción de un ser humano a partir de la educación. Y bueno, brevemente él plantea tres desafíos. Un desafío cultural, que creo que es el que más evidente se nos vuelve a todos, que es esta versión de separar las ciencias matemáticas y todo lo que es calculable y que parece que el mundo se expresa así, de las ciencias sociales y las humanidades. Si nosotros consideramos el avance de la matemática, es un avance en relación a las ciencias sociales. ¿Por qué? Y porque en la medida que el ser humano se fue encontrando con problemas en el mundo, fue generándose estrategias para ir avanzando sobre eso. Y entonces, primero los matemáticos pensaron en números naturales, es decir, en números que enuncien objetos del mundo, pero después necesitamos los números zetas para hablar en un desplazamiento a un eje X, necesitamos los números fracciones para cortar los quesos, y así sucesivamente nos fuimos encontrando con problemas y fuimos generando abstracciones para poder abordarlos. Pero en esa generación, en ese mundo de trabajo, se separaron el mundo de las matemáticas y de la ciencia por un lado y el mundo de las humanidades por el otro. Nuestro trabajo va a ser pensar lo que emerge de la relación
entre la llamada ciencia y las llamadas humanidades. Una dinámica de relación que tiene en ese fluir propiedades emergentes. Desafío sociológico explica muy poco, pero es muy importante. Nosotros tenemos información como materia prima del conocimiento, es decir, el conocimiento como una emergente de relaciones entre las informaciones. Tenemos el conocimiento, esas relaciones vueltas a ver, revisadas, repensadas, ¿sí? Es decir, en un momento la Tierra era el centro del universo. Luego el Sol fue el centro del universo. Y hoy el universo no tiene centro, por lo menos hasta ahora. Y tenemos el pensamiento, que es el capital más preciado para los individuos y la sociedad. Es nuestra capacidad de generar relaciones y de generar abstracciones, de modo tal que podemos captar porciones de información, agruparlas bajo determinados resultados mayormente estables, que llamamos conocimiento. Por eso hay una frase en el desafío sociológico que es: ¿dónde está el conocimiento que perdemos en la información y dónde está el pensamiento que perdemos en el conocimiento? Desafíos sociológicos, ¿entendido? Preguntas, ¿qué vamos a hacer en la humanidad? Esta era de la Internet. Ahora que tenemos tanta información, ahora que tenemos tantas fake news, falsas noticias, ahora que parece ser que se han explicado muchas cosas, y todas esas cuestiones, que de hecho le diría, cuando queremos solucionar algo, abrimos el explorador, preguntamos ahí, leemos, copiamos, pegamos y armamos un hermoso trabajo. ¿Dónde quedó el pensamiento ahí? Y bueno, y por último, el desafío cívico. El desafío cívico tiene que ver con dejar de convertir el conocimiento en algo esotérico que solamente lo tienen algunos, aquellos que lo saben y que por ende se lo guardan. Todos los que tengan instalado Windows en sus computadoras y no Linux han entrado y se han quedado con el esoterismo del conocimiento. Es decir, solamente Bill Gates sabe qué hace tu computadora. Por ende, nosotros debemos pensar, cuando estemos trabajando en las aulas, la posibilidad de volverle accesible a nuestros educandos la posibilidad de la responsabilidad cívica. Para reflexión personal, piensen ustedes la cantidad de tutoriales que han visto para resolver problemas cotidianos, como hacer una torta, cómo limpiarle la pantalla al celular, una cantidad de cosas cotidianas que han resuelto con tutoriales. Pero les pregunto, ¿cuántos han subido tutoriales para que otros puedan resolver problemas de vida a partir de las formas que ustedes las han resuelto? Si no han hecho eso, deben preguntarse por qué han decidido ser esotéricos del conocimiento, por qué se han vuelto unos Bill Gates. Cabeza bien puesta. No se les enseña a los hombres a ser honestos, se les enseña todo el resto. Gran reflexión para pensar en cómo construimos la relación humanitaria entre nosotros, el tipo de humano que hacemos a partir del entre de nuestras relaciones. La finalidad de nuestra escuela es enseñar a repensar el pensamiento, a desaber lo sabido y a dudar de la propia duda, único modo de comenzar a creer en algo. Si yo solamente puedo pensar lo que pienso y no lo puedo poner en duda, ¿cómo sé que lo elijo ese pensamiento? ¿No será que ese pensamiento me elige a mí y yo solamente soy vivido por él? Morín, en la cabeza bien puesta, va a plantear, ustedes ampliarán, lo que llama él una aptitud general, que tiene que ver con dos acciones con el pensamiento o cuando enfocamos el mundo, configuramos el mundo, que son la contextualización y la pertinencia conceptual en relación al abordaje. Tener una cabeza bien puesta me va a implicar que aquello que yo esté configurando lo reconozca en su contextualización y que tenga la pertinencia conceptual para abordarlo. Por eso Morin va a distinguir entre tener una cabeza repleta, es decir, un montón de conocimientos al estilo Google, y el pertinente, el que vos necesitas. Esto es muy importante para aquellos que estén pensando acerca de las búsquedas en la información en Internet. Aparecen muchísimas. ¿Cuál es la pertinente? Y bueno, vos cuando vas a hacer el trabajo, que estás contextualizado y sabés sobre qué temas, vas a seleccionar de los millones de respuestas aquellas que sean acorde a lo que a vos te interesa resolver. Por eso la aptitud general para contextualizar y reconocer la pertinencia conceptual es tener la cabeza bien puesta. Claro, sé todo, pero no comprendo nada. Pero no tengo la comprensión de la contextualización y la pertinencia de ese concepto, me falta comprensión. Y la intención es cómo comprendemos, cómo configuramos la complejidad. Un mundo que se teje junto,
Morin nos propone 7 principios. 7 principios que te advierte que de ese modo se organiza el mundo. Dice, cuando vos mires algo en el mundo, vos acordate que eso que estás viendo está sistémica u organizativamente funcionando. Es decir, cualquier fenómeno del mundo tiene sus propios elementos, relaciones entre los elementos y emergente de esos elementos operando para que eso sea eso. Si cambias algún elemento, si cambias algún emergente, cambia lo que estás viendo. El todo es más que la suma de las partes y a la vez es menos que la suma de las partes, le va a agregar Morin. ¿Cómo es eso? Y los elementos en relación tienen emergentes que hacen que aparezcan propiedades. Eso es el más que la suma de las partes. Pero los elementos, para que eso siga siendo eso, tienen que operar a un determinado volumen, a una determinada frecuencia. Voy a jugar un poco con un contexto nuestro y a ver si les permite ver, esclarecer algo. Clase, estamos en clase. En este momento estamos en clase. ¿Qué es lo que hace la clase? En este momento todos el mate, o la amplia mayoría, el mate, ¿forma parte de la clase? No forma parte de la clase. El micrófono, en este momento es necesario, en otras clases no es necesario. Entonces, clase es una organización sistémica de elementos que consideremos y de relaciones que consideremos. Y va a haber elementos que van a estar potenciados en determinadas organizaciones y va a haber elementos que van a estar inhibidos. ¿Claro? Entonces, ese mundo que miramos está sistémicamente y organizativamente operando, pero además holográmicamente. El principio holográmico nos recuerda que en esa clase que estamos mirando hay inscripciones, inscripciones a otras totalidades, inscripciones a otros mundos. Hay un mundo en esa parte, hologramía, inscripción entre partes y todo. Palabra clave, subrayen, inscripción. Hologramía va al lado la palabra inscripción. Habla de inscripción, de huella. Luego va a hablar Morin de 2 bucles. Uno que lo llama retroactivo o retroalimentación, feedback para los ingleses, y un bucle recursivo. Bucle retroactivo, feedback, retroalimentación. Es el pasaje de la linealidad a la circularidad. Es decir, si hay de una causa hay un efecto, la retroalimentación va a hacer que el efecto modifique la causa, por ende se va a volver a modificar el efecto. Y va a haber un bucle, es un bucle de retroacción. El bucle de retroacción amplifica o disminuye el fenómeno. La teperilla de volumen del grabador amplifica o reduce la cantidad de sonido que emite ese parlante. El bucle recursivo dice que supera la noción de regulación, es decir, del bucle anterior, de retroacción, ¿sí? Por la de autoproducción y autoorganización. El bucle recursivo nos pone en el dilema del huevo y la gallina. ¿Qué está ante el huevo y la gallina? Es una pregunta tramposa. Sabemos que no hay gallinas sin huevos y que no hay huevos sin gallinas. Es decir, que uno es productor y producto al mismo tiempo. La gallina es productora y es producida por el huevo es productor de gallina y es producido por la gallina. Sociedad de individuo tienen ahí. No sabemos que no hay sociedades sin individuos ni individuos sin sociedades. ¿Qué hubo primero? ¿Individuo o sociedad? No, se fundan en la relación. Hay individuos porque hay sociedad y hay sociedad porque hay individuos. Es un bucle recursivo. Palabra clave del bucle recursivo es producción. Es un bucle de producción, de autoproducción y autoorganización. El principio de autonomía-dependencia. Ese fenómeno que vos estás viendo en el mundo está sistémicamente u organizativamente operando. Ese fenómeno del mundo que vos estás viendo tiene inscripciones de otras totalidades. Se inscriben otros mundos en ese mundo. En eso que vos estás mirando hay retroacciones. En eso que vos estás mirando es así por dinámicas de relaciones recursivas que lo producen. Pero además, ese fenómeno es vivido así o se vive así para poder automantenerse y poder relacionarse con el mundo. Por eso es de autoeco-organización. En las clases, ustedes se mueven con la suficiente organización hacia adentro para no desorganizarse y en relación hacia afuera para mantenerse en la clase. Por eso es de auto y de eco-organización. Me organizo hacia adentro y me organizo hacia afuera.
principio dialógico. El principio dialógico nos recuerda que ese fenómeno del mundo que estamos mirando existe en el entre, en una dinámica de relación, existe en una tensión, ni muy bueno ni muy malo, ni muy lindo ni muy feo, ni muy gordo ni muy flaco, es un entre, es el emergente relacional, ¿sí? El principio dialógico nos recuerda que estamos siempre en tensiones y que lo que tratamos de hacer no es resolver el mundo no se resuelve, el mundo es. En todo caso, aliviamos, fortalecemos, transformamos las dinámicas de relación. La organización es una resultante entre el total orden y el total desorden. De hecho, les aviso que el caos no existe, es un concepto de los seres humanos. El universo no está desordenado, el universo es, así como es. Al final, Morin nos recuerda el principio de reintroducción del que conoce en el conocimiento, que reafirma de alguna manera el recorrido de los anteriores. Es decir, el mundo, para que nos entre en la cabeza, lo tenemos que transformar en esos símbolos y en esas percepciones que puede producir la mente. Entonces, el principio de reintroducción nos recuerda que cualquier fenómeno del mundo, por más explicado que esté, lo llamamos conocimiento, como la ley de gravedad, por ejemplo, no deja de ser una mente-cerebro en un tiempo y en un lugar determinado. Es el conocimiento una construcción de una mente-cerebro en un tiempo y en un lugar determinado. Somos una mente-cerebro en un tiempo y en un lugar determinado. Esa persona, estudiante, que tienes ahí adelante tuyo, hace esas cosas para autoecoorganizarse, las hace en una tensión, las hace sistémica o organizativamente operando, lo hace en relaciones e inscripciones de otras totalidades que hay en él, lo hace retroactivamente, lo hace con vos ahí en ese momento, bucle de recursividad, y lo hace porque su mente-cerebro en ese tiempo y en ese lugar determinado puede configurar el mundo de esa manera. Muy bien, y para cerrar rápidamente, les comento que la interpluritransdisciplinaridad, el anexo 2, tiene que ver principalmente con invitarlos a repensar los desafíos, ¿sí?, a partir de el juego entre las disciplinas que venimos haciendo con el conocimiento. Es decir, la maestra de matemática tiene una virtud en su especialización, porque maneja ese arte, pero tiene un riesgo, perder la complejidad implicada en esa disciplina que ella trabaja. Por ejemplo, la lengua para escribir los problemas, la lectura para poder para que los chicos puedan entender lo que les está mandando por correo. La suma o el agregado, lo interesante que aporta un ojo extradisciplinario. Che, vos que no ves desde afuera, ¿qué te parece nuestra relación de pareja? Ejemplo para el ojo extradisciplinario. ¿Cómo han pensado algunas ciencias en un campo y otro campo ha tomado esto y lo ha llevado y ha producido conocimiento? Las migraciones conceptuales de llevar a un campo a otro, objetos que son interpluridisciplinares, es decir, enfocados desde varias disciplinas para poder comprenderlos, los esquemas reorganizadores cognitivos para comprender el mundo, es decir, mirarlo desde diferentes cogniciones, por ejemplo, mirarlo con los ojos, mirarlos con rayos infrarrojos, mirarlos con rayos X, vamos a tener diferentes esquemas de cognición para captar ese mundo. El más allá de la disciplina, es decir, aquellos fenómenos que las disciplinas todavía no alcanzan a comprender dentro de sus teorías. Lo ecodisciplinario y lo metadisciplinario, es decir, las disciplinas en relación autoecoorganizadas, y lo que va más allá del disciplinamiento, y colorín colorado, Morin ha terminado.